Bienvenido a un estudio más de la Palabra de Dios. Durante los 1260 años que duró la supremacía papal, los cristianos sinceros tuvieron que optar entre renunciar a las verdades de la Palabra de Dios o pasar la vida en las mazmorras e incluso ser quemados en las hogueras. Entre ellos encontramos a los valdenses. Siglos antes del surgimiento de ese pueblo, Juan, en el libro de Apocalipsis capítulo 12, ya había profetizado de su existencia. Aquí Juan habla de una iglesia vestida de blanco, una iglesia pura, que simbolizaría la iglesia de Cristo durante la Edad Media. Habla también de un dragón, símbolo de Satanás y sus seguidores, que perseguiría a la mujer, la iglesia. Esta iglesia huiría hacia el desierto, donde Dios la sustentaría por 1260 años. Hoy aprenderemos un poco más respecto a la historia de este extraordinario pueblo. Al intentar imponer la religión y sus prácticas, la Iglesia romana encontró mayor oposición en sus propias tierras, donde había afirmado su poderío, aquí en Italia. El pueblo valdense, durante un periodo de más o menos 1000 años, estuvo resistiendo la influencia romana y creyendo en la verdad eterna de la palabra de Dios. En escuelas como estas, desde niños ellos eran enseñados a aprender de la palabra de Dios y a vivir de acuerdo con sus reglas. Un pueblo simple, humilde, que creía en Dios y en su palabra y buscaban servirlo de todo corazón. Los pastores valdenses llamados barbas enseñaban a sus miembros a ser puros, bondadosos y amigables con todos. Mantenían el amor de Dios en el corazón y deseaban compartir con otros las bendiciones que fluían. Pastor, ¿cómo era la educación de los jóvenes valdenses? La educación o formación de los predicadores, porque esta era una escuela de predicadores valdenses, era muy interesante. No tenían todos los libros de teología, de historia y otras cosas como las que usamos hoy. El libro básico era solo la palabra de Dios. Y ellos, en este caso, venían aquí por 4 inviernos y se quedaban aquí en este lugar sin salir, estudiando la palabra de Dios y preparándose para predicar el Evangelio en otros lugares. Transcurridos estos 4 inviernos, permanecían por 1 año en un lugar distante consagrándose para asumir el perfil de un verdadero ministro o predicador. Entonces era ordenado y enviado a los lugares más difíciles para predicar el Evangelio, y su trabajo como predicador era vitalicio. Él continuaba predicando la fe valdense hasta que sus energías se agotaran por la edad o enfermedad o hasta ser martirizado. Pero para ellos, este era un trabajo vitalicio, y mientras tuvieran energía, ellos continuaban predicando la palabra de Dios. Algunos de los jóvenes más inteligentes de los valdenses salían de casa en el valle e iban a las grandes escuelas de Milán, Bolonia, París, Barcelona y la misma Roma. Se mezclaban en estas universidades con otros estudiantes, conversando con ellos y haciendo preguntas. De esta forma, llevaban a muchos de ellos a aceptar las enseñanzas de la palabra de Dios.
Cuando la Iglesia romana se dio cuenta del progreso evangelístico de los valdenses, ordenó que todos ellos fueran presos y muertos donde quiera que estuvieran. Así, por detrás de las elevadas montañas, en todos los tiempos refugio de los perseguidos y oprimidos, los valdenses encontraron dónde esconderse. Allí se conservó la luz de la verdad para brillar entre las tinieblas de la Edad Media. Allí, durante 1000 años, testigos de la verdad mantuvieron la antigua fe. Y en un periodo de tanta persecución, siendo ellos mismos perseguidos, ¿cómo lo hacían para llevar ese evangelio a las personas que no lo conocían? Bien, entre ellos surgió aquella expresión adventista tan conocida, o sea, colportor, o colportores también, que era el individuo que llevaba consigo un pequeño morral o bolso o maleta. Ellos vendían varios objetos, tapicería y otras cosas más, y junto a ello tenían porciones de la palabra de Dios. Y cuando encontraban a alguien interesado en la Biblia, o sea, un potencial candidato, además de lo que ellos tenían para vender, también ofrecían aquella porción de la palabra de Dios, y de esa manera lograban conversos, porque en aquella época no había libertad religiosa, entonces el trabajo se hacía a escondidas, pero ellos corrían el riesgo, aunque no resultara y tal vez los acusaran como conspiradores heréticos. También es verdad que ellos ocultaban porciones de la Biblia en su propia ropa, para, teniendo la oportunidad en el comercio o en algún otro lugar, dárselas a alguien o usarlas para la predicación del Evangelio. Ciertamente, ellos no escatimaban esfuerzos en el asunto de la propagación de la palabra de Dios. Yo creo que todos los métodos posibles para hacer que la luz de la palabra de Dios pudiera ser llevada a otros pueblos, ellos usaban. Los misioneros valdenses estaban invadiendo el reino de Satanás. Los jefes papales vieron un gran peligro para su causa en el trabajo de esos humildes itinerantes. Roma entonces decidió exterminarlos de la tierra. En 1177, el Papa Alejandro III promulgó una bula contra los valdenses. Esta bula convocó a todos los miembros de la Iglesia romana a unirse a la cruzada contra los así llamados herejes. Como incentivo para esta cruel obra, la Iglesia absolvería todas las penas y castigos eclesiásticos, liberaba de cualquier juramento realizado, legitimaba el derecho de cualquier propiedad que pudiera haber sido adquirida de manera ilegal y prometía la remisión de los pecados a los que mataran a alguno de los herejes. Entonces comenzaron las cruzadas más terribles contra el pueblo de Dios en sus hogares montañosos. Varias veces sus plantaciones fueron destruidas, sus habitaciones y capillas incendiadas. Pero a pesar de la carnicería a la que fueron sujetos, continuaban enviando a sus misioneros a esparcir la verdad preciosa. Durante el periodo de persecución, a los fieles hijos de Dios, muchos de ellos de los valdenses, encontraron aquí en esta caverna abrigo y protección y un local para adorar a su Dios verdadero. ¿Qué ocurría de hecho en este lugar? Este era un templo, un escondite entre las montañas. Estas rocas cumplieron básicamente la profecía que decía que la iglesia debería huir y esconderse aquí. Los valdenses encontraron un lugar donde podían por lo menos adorar a Dios en un periodo en que no había tolerancia religiosa. Uno de los incidentes más trágicos de la historia valdense fue cuando los inquisidores
vinieron a este lugar y con un gran deseo de exterminar a los valdenses, cerraron la entrada de esta gruta de forma que ellos no pudieran salir. Entonces después pusieron fuego en antorchas y otros objetos y los lanzaron por esta abertura hacia abajo. Y todos los valdenses que estaban refugiados aquí murieron asfixiados. Del otro lado de los Alpes de los valdenses vivía otro grupo de perseguidos, los así llamados herejes, los albigenses. Ocupaban pequeñas ciudades y villas al sur de Francia. En 1198 subió al trono papal Inocencio III. Él entonces convocó a los jefes de su iglesia para discutir la mejor manera de destruir a los valdenses y albigenses. Se proclamó entonces una cruzada o guerra santa contra los albigenses en todos los países de Europa dominados por el papado. Se prometieron casas, tierras y los bienes de los herejes a aquellos que mataran a esos disidentes de la iglesia. Al terminar la cruzada, millares de albigenses habían sido muertos. Solo algunos lograron escapar por las montañas y reunirse con los valdenses. Dios permitió que una paz relativa alcanzara a sus fieles hijos a raíz del gran cisma de los papas. Este cisma sucedió por causa de la elección de 3 papas al mismo tiempo: Juan XXIII en Pisa, en Italia, Benedicto XIII de Aviñón y Clemente XII de Roma. El problema del cisma solo fue resuelto en el Concilio de Constanza, en Alemania, cuando el día 11 de noviembre de 1417, Odo Colonna fue elegido papa y recibió el nombre de Martín V. Reiteradas veces, la persecución regresaba. Uno de estos perseguidores, un capitán llamado Lapalus, dirigió a sus soldados contra los valdenses en el lado francés de los Alpes. Los valdenses vieron que Lapalus tenía 20 veces más soldados que ellos. Entonces, subiendo a los niños y ancianos en carretas, conduciendo a sus rebaños, ovejas y cabras delante de ellos, comenzaron a subir las abruptas laderas de los montes. Entonaban salmos de David mientras ascendían más y más alto por encima del valle. Los abismos resonaban con el sonido de sus voces. La mayoría del grupo llegó a la bien conocida caverna al lado de la montaña. Las mujeres y niños fueron deprisa al fondo de la caverna, en las profundidades de la gruta, mientras que los hombres se quedaron a vigilar la entrada. Tenían pilas de piedras para lanzar a cualquiera que intentara entrar. Lapalus vio el peligro de aproximarse por abajo. Entonces dio la vuelta y descendió con cuerdas que serían usadas para ahorcar a los valdenses hasta la boca de la caverna. Los hombres fueron tomados por sorpresa. No habían previsto un ataque por arriba y parecían paralizados ante el adversario. Habría sido fácil matar a aquel primer grupo de soldados, pero aquel pueblo era tan pacífico que la idea de luchar, aunque fuera para defender su propia vida, les parecía extraña. Entonces huyeron hacia adentro de la caverna. Lapalus ordenó que sus soldados colocaran fuego en la entrada de la caverna y todos murieron asfixiados. Cerca de 3000 perecieron en aquel fatídico día, y los valdenses nunca más ocuparon aquel hermoso valle. Entonces llegó el tiempo de la Reforma Protestante. Alemania, partes de Suiza, Dinamarca, Suecia, Noruega, rompieron con la Iglesia romana. Y al llegar las noticias a Calabria, en el sur de Italia, el espíritu misionero comenzó a agitar el corazón de los valdenses que vivían allá. Apenas podían creer que ahora pudieran predicar libremente el verdadero evangelio de Jesucristo.
Estaban convencidos que tenían el deber de enseñar al pueblo que vivía en las ciudades vecinas respecto al amor de Jesús, y escribieron cartas a la iglesia madre en los Alpes para que les enviaran pastores. Y aquí en medio de estas montañas era el abrigo donde ellos se defendían. Sin embargo, aquí ellos aprendían del amor de Dios al estar en medio de la naturaleza. Así es. La señora White dice que el contacto con la naturaleza genera un efecto espiritual, podríamos decir también psicológico apropiado. En la majestad de estas montañas, ellos encontraron no solo refugio, sino también una noción más clara del poder de Dios, la majestad de Dios. Y no podemos olvidar que la naturaleza es una de las formas de revelación de Dios. Por lo tanto, tenían la palabra de Dios como su compromiso básico y la naturaleza como un complemento, porque la naturaleza también revela el amor y la majestad de Dios. Entre los pueblos de Europa, los valdenses fueron los primeros en tener una versión de la Biblia en lengua materna. Pastor Tim, ¿cuán importante era la Biblia para los valdenses? La Biblia era la razón de la existencia del pueblo valdense. Sin la Biblia, ellos no habrían existido. En realidad, ellos rompieron con la tradición católica, la tradición de la Iglesia, de los concilios y de la autoridad papal, para permitir que Dios les hablara de una forma bien clara a través de su palabra. Este libro de aquí, sobre esta mesa, donde muchos valdenses estudiaron la palabra de Dios, es un símbolo de ese compromiso que ellos tenían con la palabra de Dios. En realidad, los jóvenes valdenses y, obviamente, también los de mayor edad, ellos eran animados a no solo estudiar la palabra de Dios, sino a memorizar grandes porciones. Muchos de ellos sabían de memoria los 4 evangelios, así como las epístolas. Y, obviamente, como tener Biblia era tan raro en aquella época, de tan difícil acceso, y además eran perseguidos, ellos tenían que memorizar la palabra de Dios para que cuando estuvieran huyendo o sin tener acceso a la palabra de Dios, ellos pudieran ser alimentados por la propia palabra de Dios memorizada. Y además, las enseñanzas de la Biblia eran tomadas en forma seria. Varias doctrinas que habían sido modificadas por el cristianismo postapostólico fueron restauradas por los valdenses. Ellos tenían un compromiso muy serio con la palabra. ¿Y por qué abandonaron ese compromiso? Aquí entra en escena un punto significativo, que es un proceso sociológico. Estudios sociológicos de la religión han demostrado que normalmente en el segundo siglo de existencia de un movimiento religioso, después que fallecieron los pioneros y aquellos que conocieron a los pioneros, ese movimiento termina perdiendo su identidad, siendo reabsorbido por la misma cultura que originalmente quería reformar. En el caso de los valdenses, ellos consiguieron preservar su identidad por un periodo mayor debido a la persecución. La propia persecución que los ponía en dificultades hacía que ellos mantuvieran encendida la antorcha de su compromiso con la verdad. Pero llegó un tiempo en el cual la libertad comenzó a surgir, y la misma libertad de culto que por un lado les daba la oportunidad de servir a Dios mejor, por otro lado, terminó causando que la religión fuera muy libre, sin la dificultad de pagar un precio. Y en el año 1532, los valdenses adhirieron oficialmente a la Reforma protestante. Y junto con la propia Reforma, ellos también fueron entrando en un proceso que se denomina culturización, o sea, reabsorbidos por la cultura o entonces presos a la tradición religiosa de los tiempos. ¿Y qué podemos hacer nosotros para no incurrir en el mismo error que ellos? Yo creo que este lugar donde estamos, o sea, aquí en el colegio de Barba, que era una de las varias escuelas valdenses de aquí, es el símbolo de un lugar
donde este ambiente y esta mesa eran utilizadas para estudiar la palabra de Dios. Pero hoy no vemos a nadie más estudiando aquí. Estas no son sino ruinas, es un monumento. El gran riesgo que corremos como iglesia es pasar por este ciclo de ánimo y entusiasmo de un movimiento para después irnos institucionalizando y finalmente acabar cayendo en una tradición y secularizarnos. Entonces entramos en aquello que se llama la iglesia de los monumentos, donde la historia es importante, pero ya no hay más vigor espiritual. No podemos, bajo ninguna hipótesis, permitir que eso ocurra con nosotros como iglesia y como pueblo del advenimiento, donde finalmente nuestros seminarios teológicos, nuestras iglesias, no sean simplemente museos que cuenten una bella y brillante historia del pasado, pero que no tiene vitalidad presente. Tenemos que evitar la pérdida de identidad, y eso solo puede suceder con una cosa: si nos mantenemos en constante apego a la palabra de Dios, buscando nueva luz y sin contentarnos con la luz que ya tenemos que buscar nueva luz. Y un segundo punto es mantener el énfasis, el vigor evangelístico, o sea, predicar. Nuestra misión no ha terminado en el mundo y ni comprendemos completamente la palabra de Dios. Por lo tanto, siempre debemos buscar nueva luz de la palabra de Dios y proclamarla a los confines de la tierra, cumpliendo así nuestra misión. Yo creo que si estos dos factores, sumados a la dedicación a Dios a través de la Biblia y de la oración, yo creo que podemos sobrevivir a esa tendencia, como mencioné, de culturización de la fe. ¿Qué nos puede decir sobre los valdenses de hoy? Creo que son un pueblo con una rica historia, una maravillosa tradición, pero que hoy perdieron el entusiasmo. Son personas que viven de glorias pasadas. Hay aquí algunas iglesias todavía, en el propio Valle del Piamonte. Y también existen algunos que migraron a otros lugares. Por ejemplo, cerca de Montevideo, en Uruguay, existe la llamada Colonia Valdense, e inclusive algunas familias como Cairus, Plenk, son de origen valdense y hoy son adventistas. Pero ellos abandonaron muchas de aquellas verdades. Por ejemplo, el sábado, que una vez fue observado al menos entre algunas de esas comunidades valdenses, no vamos a decir en todas, pero en algunas, fue totalmente abandonado. Ellos asumieron más o menos el mismo perfil de otras tradiciones protestantes que perdieron su identidad. La única forma de evitar el secularismo religioso es buscar nueva luz en la palabra de Dios cada día y mantener el vigor evangelístico. El primer impulso de un corazón regenerado es llevar a otros al Salvador. Tal fue el espíritu de los cristianos valdenses. Todas las verdades que descubrían estaban dispuestos a compartirlas con el riesgo de su propia vida. Por esto, me gustaría invitarlo a tomar una decisión importante hoy. Mi decisión es, después de conocer el extraordinario ejemplo del pueblo valdense, que por amor a Dios y a su palabra estuvieron dispuestos a perder todo para ganar a Cristo, deseo, por la gracia de Dios, ser fiel en todas las circunstancias y compartir la verdad con aquellos que aún no la conocen. Si esta es su decisión, ore conmigo ahora. Bondadoso Dios y Padre, ayúdanos a tener la fidelidad y la fe del pueblo valdense. Ayúdanos incluso en tiempo de pruebas a permanecer del lado de la verdad y así cumplir tu voluntad. Cuida de todos nosotros y que tu bendición repose sobre nuestra vida. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.
Como vimos hoy, los valdenses testificaron de la palabra de Dios aún siglos antes del nacimiento de Lutero. Plantaron la semilla de la Reforma que se inició en el tiempo de Wycliffe, creció amplia y profundamente en los días de Lutero y debe ser llevada adelante hasta el fin del tiempo, por aquellos que están dispuestos a sufrir todas las cosas por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. En nuestro próximo encuentro vamos a conocer la historia de uno de los héroes de la fe, Juan Wycliffe, la estrella de la mañana de la Reforma. Hasta entonces, que Dios lo bendiga.